Pasa, Catalina. ¿Ya está la cena? No, es que necesito hablar contigo de un problema muy serio. Andrés está tan disgustado con Juan que quiere echarlo de la hacienda. ¿Disgustado por qué? Porque Mónica estaba en su habitación atendiendo a la enferma. Tu hija siempre se mete donde no debe, ¿verdad? Estoy de acuerdo contigo, pero el problema no es ese, sino lo que hay que evitar a toda costa es un enfrentamiento entre ellos. Juan puede decirle que es su hermano. ¿Quién te dijo a ti que él lo sabe? ¿Tú me lo dijiste? Por supuesto que no. ¿Quién fue? Don Noel. Claro, tiene que haber sido ese casolero, ese fisgón. Entonces tú lo sabías desde antes que te lo dijera. Eso no tiene importancia ahora. Debes impedir que Andrés provoque a Juan. Sí, yo tengo que arreglar las tonterías que hace tu hija, ¿no? Ella ocasiona los problemas y yo tengo que arreglarlos. Mónica está consciente de eso y está muy arrepentida. Insistió muchísimo con Andrés para evitar un enfrentamiento entre ellos. No me digas que Mónica sabe. ¿Se lo has dicho? ¿Le dijiste que Juan es hijo de Francisco? ¡Dime! Se lo dije antes de que tú me lo prohibieras. En cuanto lo vi por primera vez, encontré el gran parecido. ¿Por qué no lo negaste después? Sí lo hice, Sofía, pero Mónica no es tonta. ¿También se lo dijiste a Aimee? No. ¿Me lo juras? He dicho que no. Ante la insistencia de Mónica, Andrés empezó a sospechar. Ay, mira, Catalina. Déjame terminar, por favor. Tu hijo se fue por otro lado y supuso que Mónica tenía algún interés especial en Juan. Le preguntó, la acosó. Ella tuvo que aceptar estar enamorada de Juan. ¿Mónica hizo eso? Ella no ha olvidado a tu hijo, Sofía. En el fondo de su corazón lo sigue amando. No le importa humillarse, dejar que piense en lo peor. Está dispuesta a cualquier sacrificio con tal de evitar una pena, Andrés. Pero es que tampoco es justo, Sofía. Hay que ayudarla a arreglar este lío tan tremendo en el que se ha metido. Y antes de que Andrés se lo cuente a Aimee, a Alberto o al mismo Juan, es que Mónica se moriría de vergüenza. Está bien, tranquilízate. Hablaré con Andrés. Lo convenceré para que no busque pleito con Juan y le diré que lo de Mónica fue una tontería. Ah, así de fácil. Ay, Sofía. Y te lo va a creer, ¿no? Por Dios, Aimee. Mónica es tu hermana y no la puedo echar de aquí. Pero tarde o temprano, tanto ella como mi mamá tendrán que irse. Esta no es su casa. Se irán cuando ellas quieran. El que debe marcharse es Juan. Además, no quiero que se quede. Es demasiado insolente. ¿Por qué? ¿Te he dicho algo? ¿Algo de qué? No sé, dices que es insolente. No acata mis órdenes, y tampoco las de mi madre. Siempre hace lo que quiere, y no voy a permitirlo. ¿A dónde vas? Al despacho. Hay unos pendientes que quiero terminar antes de la cena. Bueno, me doy una arregladita y luego te alcanzo. ¿Tú crees que se va a morir? El doctor dice que si pasa la noche puede que se salve. ¿Cómo habrá llegado hasta la hacienda? No tengo idea. Solo que se haya enterado que yo estaba aquí. ¿Quieres decir qué es eso de que Mónica está enamorada de ti? No tengo ganas de oír tonterías. Ella misma se lo dijo a Andrés. ¿Qué es lo que está pasando? Pues pregúntaselo a ella, ¿no? Te lo estoy preguntando a ti. ¿Qué hay entre ustedes? Has estado enamorando, ¿verdad? Para molestarme. ¿Tú crees que yo giro alrededor de ti? Vine por causa tuya, es cierto. Pero eso ya pasó. Entonces, ¿por qué no te has ido? Porque tengo otros intereses. ¿Mónica? ¿Quieres seducirla? Ya basta con lo de Mónica. Yo no sé por qué le dijo eso a Andrés, ni me importa. ¿No? No. Pues Andrés está muy enojado. Quiere correrte. ¿Y si me corre a ti qué? Es que yo te quiero, Juan. De verdad. Te extraño mucho. Para mí nunca va a haber otro como tú. Dime una cosa. Nunca pensaste casarte conmigo, ¿verdad? No dudo que me quieras. A tu manera, por supuesto.
Pero jamás habrías abandonado tu posición. Ni te habrías enfrentado al escándalo para seguir a alguien como yo. Es que ni siquiera tienes apellido, Juan. Eso es. El apellido. ¿Eh? Adelante. ¿Qué haces aquí? Quería ver cómo estaba la muchacha enferma, pero ya me iba. Con permiso. ¿Qué vino a hacer? Ya se lo dijo, ¿no? Bien. Vengo a hacerle una proposición. Usted dirá. Con tal de que se vaya tranquilamente, ¿qué le parece una muy buena cantidad de dinero y una esposa que lo elevaría socialmente? ¿Una esposa? ¿Sí? Yo puedo arreglar su matrimonio con Mónica. ¿Qué dice? Mónica le dijo que quiere casarse conmigo. Ella no sabe nada todavía. A mí se me ocurrió. Y si nos ponemos de acuerdo, hablo con ella. ¿Y cómo puedo casarme si no tengo apellido? También he pensado en eso. ¿Ah, sí? Hay una persona que lo aprecia muchísimo y si yo se lo pido, se lo dará con mucho gusto. El licenciado Mancera. Hace mucho que don Noel me ha ofrecido registrarme como su hijo. Siendo así, no hay ningún problema. El problema es, doña Sofía, que yo no deseo el apellido Mancera, sino el de Alcázar. La otra vez que hablamos, usted me dijo que no le interesaba el apellido de mi marido. Pues sí, pero cambié de parecer. Si voy a llevar uno, será el que me corresponde. O si no, seguiré llamándome Juan del Diablo. ¿Por qué es tan necio? Además, también le estoy ofreciendo a Mónica. Trata usted a su sobrina como si fuera mercancía de su propiedad, No es eso. Lo que pasa es que sé que puedo convencerla. presionándola para que se sacrifique en nombre del amor que le tiene a Andrés. ¿Quién se lo dijo? No es que yo menosprecie a la señorita Mónica, al contrario. Solo que no estoy acostumbrado a que me consigan a las mujeres. Mire, en nuestra clase... Sí, ya sé que entre ustedes no se respeta la dignidad de los demás. Y que esconden la porquería bajo sedas y oropeles. Pero eso a mí no me agrada. Si tan mala opinión tiene de nosotros, ¿por qué insiste en tener un apellido de prestigio? No pretendo ese apellido por los grados de sangre azul que pueda tener, sino porque es el que me toca. Pero yo no puedo hacerlo. Además, no hay pruebas de que usted sea hijo de mi marido. No hacen falta. Con que usted y don Noel atestiguen frente a un juez de paz que soy hijo de Francisco Alcázar es más que suficiente. Así de sencillo. En este país hay leyes, señora, y existe un registro civil al que se puede acudir. Y tratándose del testimonio de dos personas tan respetables, ¿quién se atrevería a dudar? ¿Y qué saco yo con eso? Andrés se va a enterar y es lo que no quiero. A su hijo puede inventarle cualquier cosa. Que soy el bastardo de un hermano de su marido o de un pariente perdido por ahí. Cualquier cosa que se le ocurra. Andrés no es tan ingenuo. No hablemos de la ingenuidad de Andrés. De todos modos, usted es lo suficientemente hábil para hacerle creer lo que sea. Mire, yo creo que Y ya para está- no prolongar esta plática, doña Sofía, o el apellido Alcázar, o nada.